Bueno, vengo a hablar de la pregunta estrella que es Violeta, ¿en qué momento activo mi suelo pélvico? ¿En qué momento activo mi transverso? Y es que al final venimos de la simplicidad de, oye, en este determinado momento de este ejercicio, activa, cierra cremallera, aprieta tu suelo pélvico y entonces muchas veces nos quedamos con en una incertidumbre de decir, vale, y cuando voy a saltar, ¿qué pasa? Que tengo que estar con mi cremallera cerrada todo el rato, ¿no? O que cuando tengo que hacer un burpee, ¿en qué momento aprieto? ¿En qué momento suelto? ¿En qué momento cojo el aire? Entonces yo creo que esto tiene varias consecuencias negativas. Uno es que nos permite ver el movimiento como ecuaciones exactas, que de esto ya he hablado mucho, ¿no? De, oye, es que el movimiento se tiene que ejecutar de tal manera y al final tenemos que tener en cuenta que somos seres que estamos preparados para movernos y que movernos en diferentes ecuaciones, ¿no? No nos tenemos que mover siempre, la sentadilla no se tiene que hacer siempre de la misma manera y que es sentadilla, ¿no? Cuando podemos hacer sentadillas con una pierna, sentadillas con un peso que me viene de aquí, sentadillas con un peso que me viene de aquí, un peso que me viene de aquí. Entonces, bueno, pues al final hay tanta diversidad en los patrones básicos de movimiento que buscar ecuaciones exactas solamente nos hace limitarnos a esos patrones, a X patrones básicos de movimiento moviéndonos de determinadas formas, ¿no? Entonces, dejando esto muy claro de las consecuencias negativas que tiene el tener que buscar en qué momento cojo el aire, en qué momento lo suelto, en qué momento activo, también tenemos que tener en cuenta y contextualizar que venimos de la cultura del suelo pélvico como cierra la cremallera en este momento y que el trabajo del suelo pélvico se basa y está alrededor de cuáles son las herramientas o cuál es el tratamiento del suelo pélvico que he hecho. Ha sido activar el suelo pélvico en determinado momento del ejercicio y soltar el aire y hacer contracciones voluntarias. Como lo voluntario y lo controlado al final tiene sus limitaciones también porque puedes estar un minuto controlando o con atención plena o 5, me da igual, o si eres una persona muy trabajada puedes estar 10 minutos en atención plena en tu suelo pélvico si quieres, pero al final no es sostenible para una vida que dura pues 24 horas cada día, ¿no? Entonces, pues, y en la que ocurren muchas cosas, en la que la atención plena en tu suelo pélvico es inviable. Esto es al final también falta de comprender el cuerpo como un sistema complejo, que esto también hablo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, al final, el no entender el cuerpo como un sistema complejo nos hace, y sobre todo cuando hablamos de suelo pélvico, nos hace pensar que para que el suelo pélvico actúe, tenemos que contraer de manera consciente y voluntaria al suelo pélvico, cuando tenemos mil millones de herramientas. ¿Que activar conscientemente el suelo pélvico es una herramienta más? Sí. ¿Que puedes activar tu suelo pélvico conscientemente? Sí. ¿Que en algunos ejercicios justo el objetivo va a estar en que puedas controlar esa contracción consciente? Sí, perfecto. Pero sería como quedarnos con que tu cuádriceps tú lo puedes contraer en una sentadilla y tienes que contraerlo de manera consciente. Al final, en una sentadilla va a estar, contribuyendo el cuádriceps, pero también la planta de los pies, pero también la musculatura de tu espalda, también tu suelo pélvico, ¿no? Entonces, al final, ¿en qué ponemos atención, no? Tenemos que poner atención en la musculatura de los pies, en el cuádriceps, en el abdomen, en el suelo pélvico. Entonces, al final, si entendemos que el cuerpo es un sistema complejo, entenderemos que todas estas estructuras trabajan de una manera sinergista y que no podemos estar pretendiendo que para que mi cuádriceps se active solamente tenemos que mandar una señal al cuádriceps, porque si no le mandamos una señal y si no conscientemente no contraigo mi cuádriceps, no va a estar activándose, ¿vale? En la marcha, en el patrón de la marcha, o sea, cuando andamos, nuestro cuádriceps está funcionando y que no estemos conscientemente activándolo no significa que no lo estemos activando. Creo que hasta aquí nos ha quedado claro y eso son conceptos que yo hablo mucho y que creo que es simplemente repetir, pero recordar, ¿no? Entonces, vale, el foco interno es una herramienta más,
no siempre que trabajemos el suelo pélvico tenemos que poner un foco interno. Y aquí está el problema, ¿no? Que yo al final intento dar herramientas y muchas veces son a través de ejercicios que no requieren una contracción consciente del suelo pélvico, y aquí están las dudas de en qué momento tengo que activarlo, porque nos pensamos que si no activamos conscientemente el suelo pélvico no va a estar funcionando. Que esto está algo tan absurdo como pensar que si no contraigo el cuádriceps de manera consciente, mi cuádriceps no va a estar funcionando en una sentadilla. ¿Vale? Y me dirás, vale, ¿y cómo sé si funciona o no funciona? ¿Vale? Aquí está como la dificultad del asunto, porque creo que todo lo anterior ya lo puedes ver desde, vale, lo entiendo, lo comprendo, ¿no? Pues a ver, al final, el suelo pélvico lo podemos trabajar de muchísimas maneras. Lo primero de todo es entender qué es el suelo pélvico y cómo funciona, ¿no? Si entendemos en qué funciones, ¿no? Y en qué sistemas está involucrado el suelo pélvico, pues podemos entender qué funciones podemos potenciar o inhibir para que el suelo pélvico trabaje más o trabaje menos, ¿vale? Algunas de las herramientas fundamentales que podemos trabajar para trabajar el suelo pélvico desde un foco externo, es decir, sin tener que pensar en el suelo pélvico, es trabajar el patrón de la marcha. ¿A qué me refiero con el patrón de la marcha? Cómo andemos nos da mucha información de qué está ocurriendo en nuestra caja torácica. Por lo tanto, lo que pasa en nuestra caja torácica se transmite a las piernas y se transmite a los brazos. Si yo visualizo qué es lo que está ocurriendo cuando yo ando, lo que voy a estar viendo es qué mecánica está automatizada a la hora de moverme. Y este automatismo luego se va a ver reflejado, por ejemplo, en una sentadilla, en un sit-up, ¿vale? En cualquier otro movimiento. Entonces, si yo veo y yo analizo qué es lo que está ocurriendo en mi patrón de la marcha, puedo puedo tirar de hilos, ¿no? De cosas que están ocurriendo en mi caja torácica. Si, por ejemplo, si estoy andando y estoy más comprimida de un lado, ¿no? Si un brazo se mueve más que otro, si un pie prona más que otro, ¿vale? Porque al final todo este tipo de cosas son cosas que se transmiten y que son reflejo de lo que está pasando en nuestra caja torácica. Entonces, aunque sean esfuerzos muy sutiles y muy mínimos, son esfuerzos que se están constantemente repitiendo y que luego eso nos va a hacer que la gestión de una presión en nuestra caja torácica, en una sentadilla, se dé de una determinada manera o de otra, o que haya parte de una musculatura más activa y parte que esté más inhibida, ¿vale? Entonces, bueno, desde el patrón de la marcha, si trabajamos salir de esa tendencia de nuestro patrón de la marcha, pues podemos estar trabajando nuestro suelo pélvico sin tener que apretar nuestro suelo pélvico. Luego, por otro lado, el tema de la respiración, pero no solamente la respiración desde expando y contraigo mi suelo pélvico, la respiración desde el tener una capacidad de exhalar más largo, que eso significa que vamos a tener la capacidad de que nuestro suelo pélvico, nuestro diafragma, pueda mantenerse más rato elevado. También trabajar nuestra respiración desde el cuántas veces respiro por la boca o con qué rapidez tengo que buscar esa respiración complementaria, que es la respiración vocal, con qué rapidez la tengo que coger, ¿no? Ese recurso. Por ejemplo, oye, pues es que enseguida que me canso un poco ya tengo que respirar por la boca, pues es que igual no soy muy eficiente. Entonces voy a trabajar el tener una respiración nasal más eficiente. O igual, por ejemplo, por las noches duermo con la boca abierta, pues voy a trabajar el cerrar la boca con estrategias, pues pueden ser invasivas, de me pongo un esparadrapo, o con estrategias de respirar o hacer un trabajo más aeróbico a través de la respiración nasal. Bueno, pues trabajar la respiración, eso también nos va a hacer que nuestra eficiencia en nuestra caja torácica sea mejor. ¿Qué otras herramientas podemos trabajar? El trabajar nuestra caja torácica en un rango de movimiento amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Si al final mi hombro siempre está trabajando aquí, si yo le hago trabajar aquí, va a haber cierta musculatura que se va a estar activando, que trabajando aquí no se activa. Si yo hago press de banca aquí, no se activa la misma musculatura que si yo hago un press estricto aquí, ¿vale? Esto nos queda claro. Entonces, ¿por qué? Porque estamos trabajando en un rango de movimiento diferente. Estamos trabajando empujes, sí, pero estamos trabajando aquí versus aquí. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Entendiendo que trabajar en un rango de movimiento diferente hace que cierta musculatura se trabaje diferente. Si siempre trabajamos nuestra caja torácica en un mismo rango de movimiento, siempre va a estar la misma musculatura involucrada en el movimiento. Sin embargo, si metemos rangos de movimiento donde no solemos estar trabajando, vamos a estar activando, musculatura que no se tiende a activar, ¿vale? Y vamos a estar involucrando nuevas sinergias dentro de nuestra caja torácica, ¿vale? Luego, a ver, que me he hecho un pequeño esquema. Vale, si entendemos también que el suelo pélvico forma parte de ese sistema de estabilización intrínseca, todo lo que genere inestabilidad nos va a proporcionar una ayuda y un trabajo a nuestra musculatura profunda, ya sea suelo pélvico, ya sea oblicuo interno, ya sea transverso. ¿Vale? Entonces, pues bueno, todo lo que es trabajo complementario en desequilibrio nos va a ayudar, ¿vale? Como he dicho, salir de esa tendencia, si yo puedo analizar tanto por el patrón de marcha o por cómo me muevo, mi tendencia, si yo salgo de esa tendencia, lo que voy a estar directamente es modificando la mecánica en la que me muevo. Si mi tendencia es estar aquí y yo empiezo a moverme aquí, ya voy a estar trabajando fuera de mi tendencia. Trabajar fuera de mi tendencia me va a permitir activar musculatura y sinergias diferentes a las que siempre me muevo o a la sinergia que siempre está automatizada, ¿vale? Y al final, esto voy a poner un ejemplo, ¿vale? Perdón que para no dejar mi información y ser rápida, lo tengo aquí anotado. Por ejemplo, si mi tendencia es que mis rectos abdominales tienden a activarse muy rápido, o por ejemplo, mi tendencia es a que mi musculatura rectora de la espalda se activa y es protagonista enseguida en los movimientos, pues yo trabajar el inhibir la musculatura de la espalda, que muchas veces nos centramos en activar, 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 pues si yo inhibo esa musculatura, seguramente lo tendré que inhibir trabajando en rangos de movimiento en los que no suelo estar trabajando. 2, al inhibir esa musculatura voy a estar potenciando que se active otra musculatura. Y 3, voy a estar trabajando fuera de mi tendencia, que mi tendencia es que para cualquier movimiento mi musculatura erectora de la espalda siempre está allí como protagonista. Entonces, ¿tengo que trabajar el suelo pélvico contrayendo el suelo pélvico? Sí y no, o sea, es una herramienta más, pero no siempre tengo que trabajar pensando en mi suelo pélvico. Si no, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los saltos? ¿Puedo estar constantemente contrayendo mi suelo pélvico? Pues ni puedes ni debes, porque ¿qué ocurre? Pues que estamos exponiéndole al cuerpo a que esté a un nivel de contracción antinatural, porque no es natural estar contrayendo una musculatura constantemente, una musculatura que debería estar a un nivel de activación, pues por ejemplo, para actividades del día a día constante, pero sin estar en excesiva contracción, vamos a estar exponiéndolo a un nivel de contracción muchísimo mayor para lo que está preparado, porque al final el suelo pélvico, junto con esa musculatura estabilizadora, son musculaturas que son muy resistentes, pero no son musculaturas que podemos pretender como, por ejemplo, los rectos o la musculatura más externa, que sea musculatura súper fuerte y explosiva. Entonces le tenemos que exponer a un nivel de activación a un nivel de activación que sea natural para él, ¿vale? Y que sea capaz de sostener esa carga sin tener que estar con el suelo pélvico apretado, porque va a haber un momento en el que diga, pues es que es contraproducente, ¿no? Porque al final estoy llegando a un nivel de fatiga superior al que debería estar llegando. Entonces, ¿qué otras herramientas tenemos para yo, a la hora de que me exponga a hacer saltos, mi suelo pélvico y mi musculatura interna sea más fuerte, más competente y esté involucrada en el movimiento? Pues habiendo trabajado todas estas cosas anteriores. Entonces, oye, Violeta, ¿en qué momento tengo que trabajar? ¿En qué momento tengo que activar cuando estoy saltando? Pues igual, no apretes. Si el trabajo que estás haciendo para que tú en los saltos seas competente, igual es tus trabajos de patrón de la marcha, tus trabajos de respiración, tus trabajos de desequilibrios, tu trabajo de rangos de movimientos amplios de tu caja torácica, ¿vale? Quiere decir que al final eso se va a transmitir a que tu musculatura interna sea más eficiente, como ya te estaba explicando, y que al final no tengamos que estar siempre y creyendo que si no activo mi musculatura profunda, voy a estar sin trabajar mi suelo pélvico.
Aquí un pequeño resumen de todas las herramientas que puedes obtener para ir y salir un poco de esa tendencia, ¿no?, de trabajar el suelo pélvico apretando el suelo pélvico. Espero que te haya servido y cualquier duda ya sabes que me la puedes preguntar.